Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Y habíamos quedado en el estudio anterior, estamos allí finalizando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Como hemos visto, el 90 y pico por ciento del viaje misionero del apóstol Pablo se centró en la ciudad de Éfeso. Allí estuvo 2 años y 3 meses y el resto es un recorrido bastante corto. Yo me había anticipado, yo le pido que atienda hoy y escúcheme porque le voy a decir otras cosas más aparte de lo que vamos a estudiar y a meditar. Capaz que alguno, si es asiduo visitante de las plataformas de la iglesia, yo subí a TikTok hoy 2 documentales. Un documental que usted dirá, ¿qué tiene que ver? Que es de Troya, y otro documental que es de Mileto. Documentales históricos donde se mezcla de alguna manera la tradición o lo que se conoce a través de los estudios de filosofía y de demás con una realidad. Esta reflexión, ¿sabe qué? Me llevó a tal punto que yo, no sé, ayer era la 1 de la mañana, me lograba dormir meditando en estas cosas, hoy eran las 4 de la mañana y estaba meditando en esto y preguntándome algo, porque ayer el pastor Renzo mencionó un profeta que fue deportado a Babilonia, que se llamaba Daniel, y allí interpreta un sueño que tiene el primer gobernante de un imperio mundial que hubo, que fue Babilonia. Lo habíamos estudiado anteriormente. Abraham fue llamado allí de Ur de los Caldeos y muy cerquita de allí estaba Babel, que da origen al nombre de Babilonia. Todo lo que la palabra dice, incluso los mapas que usted ve, región donde viajó Abraham, está vinculado, hermano, con la historia bíblica y cómo se van desarrollando las cosas. Y este hombre tuvo la oportunidad de recibir una revelación de Dios. Este hombre que no era judío, no era hebreo, no era israelita, y recibe una revelación de Dios y él mismo da testimonio. Hay un capítulo entero del libro de Daniel, dice: yo, Nabucodonosor, rey de reyes, ordeno que no se sirva a otro más que al Dios que adora a Daniel. Reconoció, hermano, en este Dios que era capaz de revelar los misterios, de anticiparse en el tiempo. A veces uno se puede anticipar un poquito, mira, como dice Jesús, dice, miramos las nubes, miramos el atardecer y nos podemos dar cuenta y decimos, buen tiempo viene, dice. A veces nosotros nos podemos anticipar un poquito por ciertas cosas ahí, vemos venir unos nubarrones y va a venir agua, o va a estar despejado. Pero hermano, qué difícil es poder anticiparse y decir, va a venir esto y va a pasar esto otro y esto otro y esto otro, pero todas las cosas, hermano, están en el conocimiento anticipado de Dios. Ahora, este hombre, más allá de todos los errores, Nabucodonosor me refiero, aquel primero que en esa estatua que ve con una cabeza de oro, una parte de plata, y después bronce, y después hierro mezclado con barro, etcétera, etcétera. No vamos a tocar ese tema porque no es lo que estamos estudiando hoy. Pero surgieron imperios, el propio Nabucodonosor es desplazado por el imperio medo-persa, el hijo que había quedado de Nabucodonosor, perdió el reino, se acuerda que mandó a buscar unas copas allí que estaban en el santuario, habían traído de Jerusalén, y Belsasar se llamaba, el hijo, y allí apareció la inscripción en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y en ese momento fue tomada la ciudad y empieza Media y Persia a gobernar. Ya se cumple, hermano, esa visión que no era para muchos días, en días del propio Daniel que ya estaba jubilado, lo llamaron, dice, había un hombre en la corte de tu padre que tenía visión del Dios de lo alto, lo llamaron para interpretar este sueño. Y después surge también el siguiente imperio que le seguiría, que es el imperio griego. Cuando estamos estudiando ahora, estamos estudiando el imperio romano, que era la época donde vivió el apóstol Pablo, Jesús, los discípulos, donde se escribió todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento, hermano, abarca ese tiempo de hierro,
si lo miran la estatua esa de Nabucodonosor. Ahora, yo reflexionaba y me preguntaba, decir, ¿cómo, Señor? Porque nosotros vemos ahí en los mapas, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, etc. Y vemos cómo Dios llegó a distintos lugares. A veces parece que por casualidad, como el naufragio que padecen allí está 3 meses y se levanta allí una congregación. Y decimos, parecen hechos fortuitos, pero que en realidad están en el designio de Dios. Ahora, yo meditaba y digo, desde el punto de vista humano, podemos preguntarnos, decir, ¿cómo pudo desde este emperador griego, gobernante griego que hubo, Alejandro Grande, Alejandro Magno, llegar a conocer a Dios? Porque es una buena pregunta. Nosotros, el apóstol Pablo fue y predicó en Atenas y había gente que creía y había gente que no creía. Y predicó en Éfeso y hubo gente que creyó y hubo gente que no creyó. Pero, ¿cómo pudo ser predicada la palabra? Entonces, yo estuve indagando bastante. Cuando uno recibe una persona que es extranjera, por ejemplo, hace unos meses, un año atrás, nos visitó la hermana de Ruth, que es de la República Dominicana, y no conocía, entonces yo la llevé de regreso allá para Juan Lacase. Y en el camino hicimos varias paradas para mostrarle la ciudad histórica, etcétera, y por allá paramos. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Eso es un árbol de ceibo. El ceibo es la flor nacional del Uruguay, y uno, como natural, como le dice allí de los habitantes de la isla, natural de tal lado, nosotros como naturales acá de Uruguay podemos explicar qué es eso que está tomando. Esto se llama mate, es una yerba que se muele, etcétera, etcétera, se seca y después uno con agua caliente la toma. Uno empieza a explicar acerca de las costumbres y las cosas que para nosotros son comunes, pero para el que nos visita de afuera no son comunes. Ahora, fíjese, hermano, que el apóstol Pablo fue y tuvo que, de alguna manera, cuando visita Atenas, y esperaba que llegaran los hermanos, había levantado una persecución, y él se adelantó y fue a Atenas, y empezó a recorrer los santuarios. Era muy común en aquella época, se venía de un periodo donde la Grecia antigua, y cuando digo Grecia antigua, no nos referimos a la Grecia moderna que la miramos ahí en el mapa, estaba formado por varias ciudades, estados o polis, como se le llamaban. Venían de toda una serie de mitologías y cosas, y allá el gobernante era el hijo de tal dios y de tal diosa, y tenían todos esos conceptos. Entonces era muy común que estuviera lleno de imágenes de todo tipo. Dice, bueno, este es Saturno, este es Júpiter, este es tal, este es Diana de los Efesos, como hemos visto, y allí tenían todas sus teorías, y allí el apóstol Pablo se interioriza un poco en qué creía esa gente, y ve un altar que decía al Dios no conocido, y viene y dice, yo le vengo a dar a conocer al verdadero Dios, el Dios con la D mayúscula, al cual usted no conoce, un Dios que es una realidad. Ahora, ese Dios que es una realidad, el propio apóstol Pablo usa de esta inscripción que encuentra allí en un lugar de adoración vacío para presentarles a Dios. Dice, como algunos de sus poetas han escrito, porque en Él somos y nos movemos y en Él vivimos. Dice, como diciendo, la plenitud del Señor lo llena todo. Cuando usted empieza a mirar los pasajes, libros proféticos, salmos y todo, va a ver cómo de continuo es una adoración completa, porque el Señor lo llena todo. Dice, un día anuncia otro día la grandeza de tus obras, oh Dios. Está repleto, hermano, de testimonios que, palabras más, palabras menos, vienen a testificar de un creador. La creación misma testifica de un creador. Ahora, claro, nosotros al no conocer la geografía del lugar, porque a veces no nos tomamos el trabajo de mirar en el mapa, a veces el mapa está muy chico, a veces por ahí tiene una Biblia más económica y el mapa todavía está en blanco y negro y ni siquiera puede diferenciar cuál fue el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, etc. Bueno, yo hoy les traje ahí un mapa un poquito más grande,
con los viajes marcados, ¿no? El cual termina allí con lo que no es un viaje voluntario, sino que el apóstol Pablo, cuando llega a Jerusalén, allí es prendido y lo llevan a Cesarea y allí se forma el primer interrogatorio. Y sabe que es muy interesante, vamos a llegar a eso. Yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero yo quiero redondearle un poco la idea para que usted entienda, porque después el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16, habla de unos hechos bastante trascendentes. Primero, nos enteramos de que el apóstol Pablo estuvo en la casa de uno que se llamaba Carpo, y cuando emprendió este viaje a pie, del cual yo le hacía mención más temprano, dejó en la casa de Carpo unos pergaminos, un capote y unos libros. Y le escribe a Timoteo, dice, cuando vengas a verme, dice, tráeme el capote que dejé, los libros y en especial los pergaminos. 2 Timoteo capítulo 4. Pero en ese mismo capítulo, de 2 Timoteo capítulo 4, dice, en mi primer defensa, todos me desampararon. ¿Quiénes son todos? El apóstol Pablo va a Jerusalén y cuando es prendido y se lo llevan a Cesarea y allí empiezan a interrogarlo, recuerda que están frente a Herodes, a Berenice, etcétera, etcétera, todo aquel Festo y demás, todo aquello que lo interrogaron, ¿dónde estaban los colaboradores? ¿Dónde estaban los discípulos que vivían en Jerusalén? ¿No se enteraron que el apóstol Pablo estaba allí y lo habían arrestado? Y el apóstol Pablo, para vergüenza de la iglesia, porque a veces también el apóstol Pablo era muy, muy sincero, cuando tuvo que llamarle la atención a Pedro se la llamó, y acá le tiene que escribir a Timoteo y le dice, en mi primer defensa, la primera defensa, ¿dónde ocurrió? Ocurre en Cesarea, cuando el apóstol Pablo es arrestado, regresa. Acá en este viaje nosotros estamos estudiando, el apóstol Pablo estaba apurado porque dice, es necesario que yo guarde la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Él se había propuesto llegar a Pentecostés. Como ya lo hemos estudiado, hermano, Pentecostés, lo vimos en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 20, dice, del siguiente día, al día de reposo, contará 50 días, ¿no? Y ahí arrancaba primero la fiesta de los panes sin levadura, que era 7 días, y etcétera. Y yo le había dicho, mírelo, porque en este estudio nosotros tenemos, está 7 días en un lado, 5 días que lo esperan mientras el apóstol Pablo va caminando, 7 días más en otro, y ahí nos quedaban, ¿qué? 30 días, hermano, para que él pudiese llegar a Jerusalén. Y ahí arranca todo ese recorrido relativamente rápido que nosotros vemos. Ahora, uno, más allá de que yo tuve que hacer por X motivo ciertos estudios y estuve estudiando bastante filosofía y estuve estudiando a todos los griegos, etcétera, etcétera, tiene a veces la percepción, ¿no? Si no mira el mapa, por ejemplo, dice carta a los Efesios y ahí le habla de los dioses y todo y le nombra dioses que eran comunes para los griegos y uno se imagina la Grecia actual y no se da cuenta que estamos hablando de Asia Menor como ya lo habíamos visto nosotros. De la misma manera, cuando nos habla ahora de Mileto, nos habla de Troas, nos está hablando, hermano, de ciudades que estaban allí ubicadas en Asia Menor. ¿Sabe que existen, se han hecho en tiempos modernos, incluso películas, capaz que los que son de mirar películas vieron Troya? ¿Quién no sintió hablar de Troya, de Helena de Troya, del caballo de Troya y de todas esas cosas? ¿Tá? Que un escritor, no se sabe si realmente existió como persona o es una recopilación de escritos que se llamaba Homero, escribió la Ilíada y después escribió la Odisea. Y describe una serie de batallas. ¿Sabe que hasta el año 1800 y pico se consideraba que era un cuento inventado? Y allí un alemán que fue a Mileto a escarbar y fue a Troas y demás, encontró la ciudad de Troya. Existieron 10 Troyas construidas una arriba de la otra. ¿Sabe cuánto estaba de Troya? 24 kilómetros. Todo dato que usted lo puede ver mapas, hermanos, estudia así. Había un río que se llamaba, que desembocaba, porque era un puerto, aclara acá la palabra,
Había un río que desembocaba ahí, que se llamaba algo parecido a meandro, meandro, una cosa así, que iba arrastrando sedimento y con el paso del tiempo fue rellenando. Entonces todo lo que antiguamente fue puerto, hoy en día son unos cuantos kilómetros más de senegales y cosas que están allí. Bueno, este hombre estaba convencido de que había existido allí esta ciudad-estado, Troya, una ciudad griega, y fue y excavó y en efecto encontró estas ciudades. Y para el día que el apóstol Pablo estaba allí, era una ciudad de poca importancia, pero seguía estando allí. Estuvo hasta el año 400, el año 500. Enfrentó, cuando usted estudia la historia de esas ciudades, estudia de Troas, estudia Mileto, va a ver que la sucesión de reinos que la propia Biblia menciona, Darío, Artajerjes, etcétera, estuvieron allí como conquistadores en aquellas tierras en Asia Menor que ahora el apóstol Pablo predicaba, y luego estuvo también Alejandro el Grande, que había sido instruido por un famoso filósofo que se llamaba Aristóteles. Y Aristóteles le había contado de que unos años, 200 años antes de ello, para nosotros entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo, entre el año 700 y el año 500 antes de Cristo, allí en Mileto habían surgido una serie de pensadores, de filósofos y de científicos que dejaron de creer en los mitos de que descendían del dios del agua y de todo esto y empezaron a contemplar la naturaleza. Y hay varios de ellos, si mira el documental lo va a ver, pero uno de esos filósofos que luego Aristóteles se encarga de enseñarle a Alejandro Magno, y Alejandro Magno fue a conocer el lugar ahí en Mileto que le había enseñado a Aristóteles, porque uno de esos filósofos le había dicho que la vida venía del agua y que por medio del agua subsistía. Ahora, fíjese qué nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua subsiste. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Primera cosa. Después, hermano, también allí en Mileto, otro pensador surge que dice, sí, porque en el aire, dice, es lo que nos da el aliento de vida. Leemos la carta leemos Génesis y la creación del hombre. El hombre era un muñeco de barro inerte, como si nosotros agarráramos hoy barro, lo amasijamos allí y le damos forma, pero está totalmente inanimado. Pero Dios, dice, sopló en él espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente. Y uno dice, estas personas, por medio de la observación, lograron entender cosas que después la palabra de Dios, como nos dice Pedro acá, las está confirmando, y confirma cosas como el propio apóstol Pablo en la carta a los Romanos, nos dice así. Déjenme encontrarlo que es complicado acá hacer esto parado, en vivo, sin poner pausa. Porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, hermano, están acá dejándonos testimonio en las propias Escrituras de cómo Dios allí fue manifestándose a través de la propia creación como un creador. Estas personas, hermano, tuvieron la posibilidad de tener estos anticipos y de poder ser llamados a la reflexión y poder comprender. Yo miraba un predicador que hace evangelismo en la calle, Víctor Martín creo que es en España, y le está dando testimonio a una muchacha, y la muchacha está recibiendo allí, y pasa uno que nadie lo convocó,
porque el diablo anda como león rugiente, dice la Escritura, y Paz dice, no le crea a nadie, todo lo que dice es mentira, Dios no existe. Dice el hombre, dice, entonces este predicador con una altura bárbara, dice, discúlpame un momentito, y le empieza a hablar al hombre, dice, no, porque demuéstrame que Dios existe. Entonces, si será como dice la Escritura, dice, no se preocupen por lo que van a decir porque el Espíritu mismo le va a dar las palabras. Entonces el hombre te le dice, ¿ves ese edificio que está ahí? Sí, lo veo, dice. ¿Conoce el constructor? No. El edificio no existe porque usted no conoce el constructor. Dice, la creación misma es creación de Dios. Hay un creador y lo puede ver confirmado a través de la creación, como lo leímos acá en la palabra, hermano, escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Tenía tantas cosas de qué hablarle, pero les habla también, hermano, de esa revelación, Dios revelándose a través de la propia creación, a través del orden que Dios ha puesto en las cosas, hermano, le puso límites al mar, nos enseña la palabra, le puso una duración del día, separó la noche, separó las estaciones, hermano, una sabiduría totalmente incapaz de comprender, hermano, desde el punto de vista racional, pero Dios, hermano, ya pensó en todas estas cosas. Así que el apóstol Pablo, entonces, estaba allí ya en su recorrida final, como lo habíamos visto. Vamos a leer nomás unos versículos antes, 24, de Hechos de los Apóstoles. Dice, le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné, bueno, acá se hace la primera convención, por llamarla así, con los líderes, los pastores, los obispos, llámele como usted quiera, de cada una de las regiones donde el apóstol Pablo en distintos viajes misioneros había ido constituyendo las iglesias. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, como le expliqué también, los días de los panes sin levadura eran 7 y seguían a la Pascua. O sea que ya, hermanos, quedaban ahí 43 días para que fuera Pentecostés. Pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipos, lo ve en el mapa ahí si quiere, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Acá le suma 5 días más, donde nos quedamos 7 días. Si usted mira ahí en la página siguiente, en el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que él quería estar, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bien, primera cosa, hermano, que yo quiero que usted entienda. Acá cuando viene haciendo, pues no estamos haciendo matemática ni mucho menos, no estamos tratando de gestionar qué día pasó esto, qué día pasó aquello, pero sí de traer una enseñanza, porque muchas veces se distorsiona la verdad de Dios. Y acá sabemos, hermano, que la Pascua, en la Pascua que se celebraba el 14 de Nisan o de Aviv, y se sacrificaba un cordero y todo, Jesús hizo así con sus discípulos en la última Pascua, y allí también instituyó la cena del Señor. Bien, ahora 7 días después eran la fiesta de los panes sin levadura, según lo que Dios le había mostrado al pueblo de Israel, y después, bueno, 5 días más de viaje, 7 días que se quedaban en un lugar, etcétera, etcétera. La Pascua entonces había pasado, hacía 7 más 7, 14, más 9, 19 días, hacía que había pasado la Pascua. Visita de despedida de Pablo en Troas, versículo 7. El primer día de las semanas, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, dice que los discípulos estaban para partir el pan. No sé quién come pan con la comida habitualmente. José come pan con la comida habitualmente, la hermana Gladys también. Si va a la panadería y compra una flauta, una trincha de pan, no creo que usted agarre y le meta diente a la trincha de pan. ¿Qué hace? Parte el pan y come un pedazo.
¿Cuándo lo hace? Cada vez que en su casa va a almorzar o cenar, si tiene por costumbre comer pan, parte el pan. ¿Por qué le quiero decir esto, hermano? Porque hay quienes quieren enseñar algo que la palabra de Dios no dice. Dice, porque Jesús resucitó el domingo. No, Jesús no resucitó el domingo. Jesús resucitó exactamente 3 días y 3 noches después, 72 horas, porque el día tiene 12 horas, lo dijo Jesús mismo, ¿tá? 72 horas después, dice, se apresuraron a meter el cuerpo antes que cayera el sol, porque estaba escrito, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y maldita la tierra por causa de él, si no se enterraba antes. Entonces José de Arimatea se apresuró a pedir el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro nuevo. Y adivine qué, 3 días y 3 noches después, Jesús resucitó. El domingo de mañana, el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro. ¿Y qué pasó? El ángel le pega un tirón de oreja. Mujeres de poca fe, no les dice, pero usted lo puede interpretar. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús ya había resucitado, estaban allí pensando que todavía estaba Jesús. Ahora, nosotros también vimos que en la propia palabra, en la propia creación, para que nadie me diga judío, gentil, hebreo, ninguna otra acepción que le quiera dar, en la propia creación, Dios dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana, ¿dice así o no? ¿Ah? Así cuenta. Cuando le instituye la Pascua a Moisés, Dios le dice también, de sol a sol guardaréis vuestro reposo. Es decir, con la puesta del sol comenzaba el día. Nosotros tenemos una manera distinta de pensar, como yo le expliqué, la hora dura 60 minutos en invierno, en verano, para ellos no, dividían el día en 12 horas y en verano duraba más la hora y en invierno duraba menos la hora, pero siempre la dividían dividido 12. ¿Ah? No quiero enredarlo ni hacer muy complejo. ¿Qué le quiero decir? Y no es significativo para nada, porque si hubiera caído y la reunión la hacían el tercer día de la semana, no importa. Lo que le quiero decir es que hay gente que dice, sí, hay que hacer esto, reunirse el domingo. Hoy es domingo y estamos reunidos acá, porque no podemos estar en 2 lados a la vez, pero ayer hubo reunión en Juan Lacase y era sábado. Y el miércoles reunión en Montevideo, porque como Dios le revela allí a la mujer en el pozo de Sicar, llegará la hora y ahora es que en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay un tiempo, hermano, X, no es el domingo a las 10 de la mañana ni el sábado a las 4 de la tarde. En el momento en que Dios le toque el corazón, en el momento que usted disponga, en el momento que usted quiera con la puerta cerrada allí buscar su presencia, en el momento que usted haga también una reunión para estar exaltando el nombre de Dios, como yo le expliqué a Elijah, pasamos el sábado enfrente del templo y dice, mirá la iglesia. Le digo, no, la iglesia no, el templo. Dice, no, es la iglesia. No, le digo, es el templo. La iglesia somos nosotros que nos reunimos ahí. Si la reunión, en vez de hacerla en ese lugar destinado a hacer reuniones por X motivo, y dice, vamos a hacerla en la plaza, vamos a hacerla en la playa porque hay un bautismo, por lo que sea, la iglesia está reunida en la playa o en la plaza o donde sea. Porque llegará la hora, y ahora es, hermano, donde Dios busca verdaderos adoradores. Y muchos quieren agarrarse y torcer la escritura, como el propio Pedro lo enseña. Dicen, no, porque acá el apóstol Pablo estaba sirviendo la Santa Cena. No dice nada si estaba sirviendo la Santa Cena. Y aunque fuera, le doy el beneficio de la duda. Supóngase que sí. ¿Sabe cuándo estaba reunido Pablo? A la puesta del sol del sábado para nosotros. Porque si no, imagínese, hermano, que si era de mañana y alargó el discurso hasta la medianoche, 12 horas de reunión, con razón se cayó Utico, ¿no? Pero no era así, hermano. Allí el apóstol Pablo llegó y seguramente a la puesta del sol, cuando comenzaba el primer día de la semana, como ellos pensaban, no con nuestra mentalidad occidental, como ellos veían las cosas, es el primer día de la semana, con la puesta del sol, hicieron una reunión. Póngale 6:30, 7 de la tarde.
Y allí la reunión se prolongó hasta la medianoche y allá se nos cae Eutico por la ventana. Le quiero dejar por ahí, ya fue bastante enredado hoy la predicación, pero yo le invito a que usted la vuelva a escuchar y lo que no le queda claro, mire también los documentales que yo subí al TikTok de la iglesia, mire los mapas, puede incluso en la propia predicación puede dejar comentarios, dice yo quiero el mapa, yo se lo paso, ¿ah? Se contacta por ahí, porque hermano estamos para poder ver, hermano, pero poder ver también cómo se desarrollaron todas estos viajes, hermano, el por qué a veces se detenía en un lugar, por qué a veces pasaba de largo, por qué pasaron las cosas allí que pasaron, por qué en esta visita donde, como dice la Escritura, dice, donde se le dijo, no soy pueblo mío, se le dirá pueblo mío, y acá pasa más o menos lo mismo, en el lugar donde Dios le había dicho, en el primer viaje misionero a Pablo, no prediques acá, ahora le dice, quédate acá. Las cosas de Dios, porque Dios, hermano, tiene un tiempo para cada una de las cosas. Y cuando llegó el tiempo de Dios, allí llegó y estuvo, hasta que también llegó el tiempo de Dios de seguir adelante. ¿Por qué, hermano? Porque a veces es necesario que también otro esté tomando allí la posta, de que sea otro, hermano, el que continúa la obra. Estos 7 varones que mencionamos allí, hermanos, tuvieron la necesidad de seguir adelante con la obra. Y el apóstol Pablo siguió allí escribiendo, pero también nos sirve para poder situar ciertos escritos, como hemos visto hasta ahora, y ahora sabemos, cuando lleguemos a estudiar que Pedro ha arrestado en Jerusalén y lo llevan para Cesarea, acuérdense que ahí mismito, el apóstol Pablo escribe 2 de Timoteo y le está diciendo, tráeme lo que dejé allí en Troas, en la casa de Carpo, cuando me fui caminando, no le da ese detalle, pero usted lo puede ver acá en Hechos de los Apóstoles, dice, y en ese momento también todos me desampararon. Para ver, hermano, que nosotros tenemos que ser columnas en la iglesia. Ve que hasta los propios discípulos, los que eran considerados columnas en la iglesia, Pedro, Juan, Santiago, Judas, ¿no? El Iscariote, estos hombres también, hermano, no estuvieron a la altura de las circunstancias y se achicaron allí cuando vino la persecución, igual que lo habían hecho cuando Jesús es prendido en el huerto de Getsemaní, y se fueron y lo dejaron todo solo. Y aún Pedro le negó. Dice, en la primera defensa todos me desampararon. Qué tirón de oreja, hermano, para cada uno de nosotros también, hermano, para ponernos de parte de Dios, hermano, y ponernos de parte de estar, decir, bueno, si hay una convocatoria, bueno, allá vamos a estar. Que el Señor los bendiga a cada uno. Los dejo con el pastor Renzo. Amén. ¿No hay ningún amén?